hermanos, con lo que está aconteciendo en la área de la religión. Yo no sé si usted ha puesto atención a lo que está aconteciendo, hermanos, en la parte de la religión. Muchos de nosotros podemos ver, podemos decir que no está pasando absolutamente nada, hermanos. Pero en esta semana, escuchando por ahí el radio cristiano, por ahí escuchando el 1650 aquí en Colorado, hermanos, hay muchos grupos que a diario se levantan. Hay a diario grupos que surgen, hermanos, ocultos, que declarando, escúchelo bien, que declarando ser cristianos no lo son. ¿Y por qué me baso que no lo son? ¿O por qué es que le estoy diciendo que no son? Todo el que se levante y que diga que es cristiano, no todos son cristianos, hermanos. Muchas de las veces yo les he dicho y les he repetido en numerosas ocasiones, hermanos, nosotros debemos de discernir verdaderamente si el Espíritu proviene de Dios, si lo que habla proviene de Dios, o solamente hay grupos que se han levantado, sectas, hermanos, que se han levantado supuestamente en el nombre de Cristo, pero no son hijos de Dios y mucho menos no son cristianos. Hay congregaciones cristianas, hermanos, que adoptan ciertas prácticas y métodos que para lo único que sirven es para confundir y dividir el pueblo de Dios. Por ejemplo, yo les decía que he escuchado el radio cristiano, que para mí, hermanos, no es un radio cristiano. Para mí, lo que hablan, hermanos, si usted escuchara, antes, a mí me gusta el programa que sale ahí a las 11. Yo le voy a decir que soy escuchador, oyente número 1 de 11 a 12. A esa hora sale Milo Sánchez ayudando a la comunidad y diciendo muchas cosas que ayuda allí. A mí me gusta escucharlo. Pero después o antes de eso, hermanos, viene tanto predicador que se concentra en la prosperidad. Tanto predicador que si escucha ese radio, escuche un día, desde la tarea, hermano, de escuchar ese radio desde la mañana. Bueno, a las 6 de la mañana se lo recomiendo, es un programa muy bueno, a las 6 de la mañana, con el doctor Stanley, no recuerdo, Charles Stein. A las 6 de la mañana se lo recomiendo. Pero de aquí para allá, hermano, desde la tarea, viene tanto predicador que se concentra solamente en la prosperidad. También tuve la oportunidad de por ahí poner un día en esta semana en la computadora cerca de prédicas cristianas. De 7 prédicas que solamente miré un poco, hermanos, todas están concentradas en la prosperidad. Todas están concentradas en la prosperidad. Y todos predican acerca del dinero, acerca de la prosperidad y el poder desatar bendiciones con buenos pensamientos. Muy pocos, escúchelo bien, hermanos, muy pocos mencionaron de las 7 predicadores, si no es que ninguna mencionaron la palabra arrepentimiento. De las 7 predicaciones que yo miré, los ratitos que miré en esas 7 predicaciones, ninguno, escúchelo bien, ninguno predicó acerca del arrepentimiento. Ninguno de las 7 predicaciones o de todo el día que usted se dispone a escuchar de la palabra de Dios en el radio, ninguno habla acerca del arrepentimiento, ninguno habla acerca del pecado, ninguno habla acerca de solamente la palabra de nuestro Señor. Y yo tenía una predicación y yo dije, voy a predicar de esto y voy a predicar de esto. Antes y ahora, yo tenía esa predicación que yo quería predicar esa predicación.
antes y ahora, lo que éramos antes nosotros y lo que ahora somos nosotros. Pero el Señor me cambió la predicación totalmente por las cosas que estuve experimentando en el transcurso de esta semana. Porque si ha perdido, hermanos, la palabra arrepentimiento, y definitivamente ninguno declaró que el arrepentimiento es algo fundamental para sostener el compromiso genuino con Dios. Ya no se predica, hermanos, del verdadero arrepentimiento. Ya no se predica, hermanos, de los frutos del arrepentimiento. Ya no se predica del pecado. Ya no se predica del verdadero Cristo que está en la palabra de nuestro Señor. Pero lo más interesante, hermanos, de todo esto es que casi en toda ocasión están personas al frente de congregaciones. Escúchelo bien. Hay personas que están al frente de congregaciones numerosas y que están llevándolos a la perdición, que solamente los están estafando, que solamente, hermanos, son personas que viven de la palabra de nuestro Señor. Y congregaciones grandes, congregaciones que tienen 500, 600 miembros, y no se predica del verdadero arrepentimiento. Y no se predica, hermanos, del pecado. Y no se predica de lo que debemos de predicar hoy en día. Y yo me detengo, hermanos, y les puedo decir, no tiene absolutamente nada de malo tener una congregación. Gracias, hermano. Tener una congregación de 500, de 600 o congregaciones numerosas. Claro que no tiene nada de malo. Pero lo que sí, hermanos, lo que sí existe y lo que veo yo de malo, hermanos, y hago énfasis en estas últimas semanas, y he venido predicando acerca de eso. Es más, abrimos una clase, hermanos, para evangelizar. Todo pastor quisiera una congregación numerosa, pero más bien que una congregación numerosa, hermanos, quisiéramos personas que verdaderamente hayan tenido un verdadero arrepentimiento, personas que verdaderamente hayan nacido de nuevo, personas que verdaderamente estén agradecidas con aquel que fue a la cruz a pagar un precio por él, con personas verdaderamente agradecidas por aquel que derramó su sangre por usted y por mí. Eso es lo que quisiéramos tener. No quisiéramos tener un gran número de personas y solamente que vinieran a calentar bancas. Nosotros quisiéramos una iglesia que verdaderamente dispongamos en nuestro corazón a agradarle a aquel que pagó el precio por usted, por mí. Hemos venido enfatizando, hermanos, que debemos de evangelizar. Les decía, abrimos una clase para evangelismo. ¿Y saben cuántas personas llegan a la clase de evangelismo? 2 personas. ¿Por qué? Porque no nos interesa agradarle a nuestro Señor, porque no estamos agradecidos con aquel que pagó el precio por nosotros. El 22 de abril vamos a salir a evangelizar, a tocar puertas, no a entregar folletos, a evangelizar, a tocar puertas, a entregarles el plan de salvación, a entregarles lo que Cristo ha hecho por usted y por nosotros. También existe, hermano, tampoco existe, hermano, nada de malo a estar al cargo de una grande congregación. Pero sí existe algo bien grave cuando esto sucede, porque los pastores y líderes comprometen su fe para agradarle al mundo. No está nada de malo, hermanos. Verdaderamente lo malo es que personas se engañen, usen la palabra de Dios
para sacar o tomar algún beneficio. Eso es la gravedad, que engañen al pueblo de Dios, que le mientan al pueblo de Dios con tan solo tener una mejor posición económica, por tener una mejor posición monetariamente. Yo siempre he dicho, si usted pastor, si usted líder quiere tener dinero, trabaje. Y si en la iglesia puede sostener al siervo, gloria a Dios, porque la misma palabra de Dios es lo que dice, que todo obrero es merecedor de su sueldo. Pero si no puede sostenerlo, no viva. No hay que vivir del pueblo de Dios engañándolo con que Dios los va a bendecir, con que Dios los va a prosperar para poder sacar algún beneficio. Vamos, lo que sí existe, hermanos, es algo grave, que cuando se adoptan métodos o prácticas con el fin de complacer y agradar a las personas, en vez de mantenerse fiel a la palabra de Dios y buscar solamente a Él y buscar lo que el Señor nos dice a través de la palabra, y nos advierte y nos ha venido advirtiendo, y nosotros felices que decimos que somos hijos de Dios, pero no hacemos nada para contrarrestar las acechanzas de Satanás. Segunda de Timoteo. Vamos a usar muchísimo la Biblia hoy, hermanos. Mucho que vamos a usar la Biblia hoy. Así es que tenga su Biblia a la mano cuando encuentre 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Amén. Póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor. Póngase de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor, hermanos. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así, hermanos. También del 1 al 5. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tengan, escúchelo bien, que tengan apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y así se llama el título que les puse, hermano. A estos evita. Amantísimo Padre Celestial, vuelvo a ti, Señor. Señor, que en esta hora, Padre Santo, seas tú conmigo, con mi persona, con mi voz, con mi garganta, Señor. Que seas tú, Padre Santo, el que de estos labios no salga absolutamente ninguna palabra mía, Señor, sino que salgan palabras tuyas, Padre Santo, a las cuales tú, Padre, puedas edificar a tu pueblo. Que salgan palabras, Señor, a las cuales puedas transformar a tu iglesia, Señor. Señor, si salen de esta garganta palabras mías, Señor, solamente voy a destruir. Permíteme, Señor, estar lejos de yo querer destruir a tu iglesia, Señor. De yo de querer transmitir una palabra, Padre, a la cual pueda ofender a tu novia, Señor. Padre, que salgan palabras, Señor, de esta garganta, de esta voz, Señor, que puedas edificar y que podamos correr y que podamos evitar, Señor, a esos burladores, a esos traidores, Señor, a esos, Padre Santo, que solamente usan tu palabra, Señor, para poder llenarse el bolsillo, Padre. Señor, en tus manos estamos, en tus manos estoy yo, Señor. Sé tú con tu pueblo, Padre Santo, que abra su corazón y que les transmita la palabra que tienes el día de hoy, Señor, como un día lo transmitiste en lo más profundo, Señor, y que es por eso que hoy estoy aquí predicando tu palabra, Señor, porque tú ya la pusiste primeramente a mi Padre. Ponla en medio del corazón de tu iglesia, Señor. Te lo pido
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Puede tomar asiento. Yo siempre estoy acostumbrado, hermanos, para que tengamos un mejor entendimiento del mensaje que Dios tiene para nosotros. Siempre doy un pequeño repaso de la historia. Esta carta, hermanos, fue escrita alrededor de 67 años después de Cristo. Después de que nuestro Señor fue crucificado y fue ascendido hacia el cielo, fue escrita esta carta. Y en este punto de la historia, hermanos, Pablo se encontraba en una prisión romana. Va de Pablo, dirigida a un siervo predicador, a un joven predicador llamado Timoteo. Pablo se encontraba, hermanos, en una prisión romana sin esperanza de ser liberado. Pablo estaba, hermanos, preso porque el imperio romano consideraba que el cristianismo era como una religión lícita. Pablo fue arrestado como un criminal común, como arrestaron a nuestro Señor Jesucristo. Y todo solo por el hecho, hermanos, de predicar el Evangelio. Debido a la intensidad y a la persecución que existía en ese tiempo, y debido a su conocimiento, las leyes romanas, hermanos, Pablo sabía muy bien que pronto se le celebraría un juicio y después sería ejecutado Pablo. Pastor, ¿por qué dice eso? Acuérdense que Pablo, hermanos, él fue miembro del Sanedrín. ¿Ok? Para poder ser miembro del Sanedrín, hermanos, uno de los requisitos que debías de tener, haber sido casado. Por eso, no se menciona la esposa de Pablo en ninguna parte de la Biblia. Pero todos los historiadores, los teólogos han llegado a la conclusión de que Pablo era casado, porque si no hubiera sido casado no podía participar en el Sanedrín. Ese era el punto número uno, que la persona que estaba en el Sanedrín debía haber sido casado. Número dos, debía de conocer la ley perfectamente. Y Pablo, un maestro, porque él estuvo con Gamaliel, el máximo maestro que estaba en la escuela de Alejandría. Solamente es un repaso, hermanos, para que usted se grabe y por qué es que le estoy diciendo que Pablo decía y conocía las leyes romanas y decía, ¿saben qué? Le voy a escribir a Timoteo porque pronto me van a juzgar y pronto me van a ejecutar, porque él conocía las leyes. Y en 2 de Timoteo, hermanos, allá adelantito, 2 de Timoteo 4:6, queda bien claro, dice, porque yo estoy para ser sacrificado. ¿Es lo que dice su Biblia? Amén. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ahora, hermanos, cuando estudiamos esta epístola de Pablo a Timoteo desde el inicio, no es difícil entender que Pablo le encargó 3 cosas a su amado siervo Timoteo. Es por eso que el Señor me puso a mí esta predicación, hermano. Le encargó 3 cosas. Y lo primero que le encargó Pablo a Timoteo, que resistiera el abuso que le sobrevenía por mantener su fe. Número 2, le encargó Pablo a Timoteo que guardara la verdadera doctrina en este mundo lleno de maldad. Y lo tercero que Pablo le encargó a Timoteo, que se esforzara y no permitiera que nada ni nadie lo desanimara. ¿Por qué le encargó Pablo estas 3 cosas a Timoteo? La razón, hermanos, es sencilla por la que Pablo le encargó estas 3 cosas a Timoteo. Fue porque él no quería, escúchelo bien, porque Pablo no quería que el ministerio fuera interrumpido después de su muerte. Así con lo que tenemos aquí, hermanos, esa esencia es que Pablo le escribió encargándole que continuara la obra de Dios.
Porque es tan importante nosotros que sepamos estas cosas, y la razón por la que es tan importante que estemos conscientes de estos detalles, hermanos, es porque la esencia de todo cristiano ha recibido las mismas instrucciones, y es por esa misma razón, hermanos, que el Señor puso esta predicación en mi corazón, para que se predique que nosotros primeramente debemos mantenernos firmes en nuestra fe, que nosotros debemos mantenernos firmes en la verdadera doctrina, que nosotros nos mantengamos firmes y no permitamos que nada ni nadie nos desanime en este mundo lleno de maldad, que nos mantengamos santificándonos continuamente para nuestro Señor, porque Él es santo, santo, santo. Amén. Hay varias predicaciones atrás que yo les he mencionado esto, y se los voy a seguir mencionando, hermanos. Que nosotros, como hijos de Dios, debemos santificarnos diariamente, que nosotros debemos de continuar a esa carrera a la cual fuimos llamados, usted y yo, para seguir santificándonos, para glorificar el nombre de nuestro Señor, y un día verle cara a cara a nuestro Dios, porque la palabra de nuestro Señor dice que nadie sin santidad mirará el reino de los cielos. Y si usted quiere ver el reino de los cielos, si usted quiere ver a nuestro Señor cara a cara, debe de mantenerse santificando día con día, agradándole a nuestro Señor. Amén. En otras palabras, hermanos, a todo cristiano fiel, se le ha encargado obrar para el reino de Dios, perseverar en la santidad, no desanimarse, y siempre guardar la sana doctrina. Así que, manteniendo estas cosas, hermanos, en mente, continuaremos con nuestro sermón del día de hoy. Cuando abrimos nuestros ojos espirituales, hermanos, y tomamos el tiempo de mirar a nuestro alrededor, no es difícil determinar que la descripción de Pablo que utiliza en estos versículos que estamos analizando hoy describe muy bien a muchos hoy en día. Es más, yo me atrevería a decir, hermanos, que todos nosotros aquí podemos pensar de por lo menos una persona que queda bien descrita en las palabras de Pablo, en los versículos que estamos analizando. Por lo menos todos conocemos a una persona que queda bien descrita en esos versículos. En otras palabras, yo estoy seguro, hermanos, que la mayoría de nosotros, y no es que todos, conocemos a personas dentro, escúchelo bien, a personas dentro y afuera del cuerpo de Cristo, que aparentan ser una cosa, pero en que en la realidad son totalmente lo contrario, o son otras, tal como dijo Pablo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Hermanos, habemos muchos de los que estamos aquí, que aquí somos una cosa, que aquí dentro de la casa del Señor, que aquí dentro del templo somos verdaderos cristianos, que aquí sí somos verdaderos hijos de Dios, pero salimos de aquí, hermanos, y somos totalmente lo contrario. Somos lo que dice la palabra de Dios, y yo diría que somos peor que eso. ¿Por qué es que yo me atrevo a decir que somos peor que eso? Cuando nosotros estábamos en el mundo, dice la palabra de Dios que nosotros éramos hijos de vuestro padre, el diablo. Es lo que dice la palabra, no dice. Amén. Juan 8, 44. No lo digo yo, hermanos. Juan 8, 44. Si no se me fue el versículo. 8:44. Dice la palabra del Señor así: vosotros sois de vuestro padre
el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de la mentira. ¿Por qué les digo que somos peor que eso, hermanos? Porque cuando nosotros estábamos en el mundo, nosotros le servíamos a Satanás. Nosotros éramos lo que dice la palabra del Señor. Si usted va a Efesios 2:1, por allá dice: y cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente, obedeciendo al príncipe de la potestad del aire, nosotros por naturaleza éramos hijos de Satanás. Y le hacíamos caso a Satanás y no nos escondíamos absolutamente de nada, porque a él era al que le agradábamos nosotros. Pero una vez que ya conocimos y vinimos a los pies de Cristo, muchos de nosotros aparentemente aquí somos una cosa, pero salimos de este lugar, salimos de esta congregación y somos absolutamente lo contrario. Y somos peor porque nos escondemos del hermanito que no nos vea, nos escondemos del pastor que no nos vea, nos escondemos de aquel. Uy, ¿qué van a decir que yo soy cristiano? Y queremos ocultar nuestra mentira, queremos ocultar nuestro pecado, queremos nosotros que nadie se da cuenta, pero jamás nosotros nos damos cuenta que el Señor todo lo ve. Lamentablemente, hermanos, la hipocresía es algo que sobreabunda en este mundo. El mundo está lleno de personas que, tal como lo describió Pablo, aparentan ser una cosa, pero en realidad son completamente otra. Y lamentablemente, hermanos, esto no es algo que se limita al mundo. Es decir, que solamente a los que no son creyentes. Lamentablemente la hipocresía es algo que ha tomado raíz dentro del cuerpo de Cristo. Digo esto porque no es fuera de lo común encontrar personas que profesan ser creyentes, que profesan, hombres y mujeres, hermanos, que profesan ser de Dios, pero que en realidad se encuentran bien lejos de ser hijos de Dios. Digo que se encuentran lejos de ser hijos de Dios porque existen muchos que han adoptado doctrinas y enseñanzas que a primera vista se ven bellas, que a primera vista lucen hermosas, que a primera vista parece que es la solución de nuestra vida, pero que en realidad son inspiradas por el demonio. Y esto es algo, empezamos a usar la Biblia, hermanos, vamos a usar muchísimo la Biblia, y esto es algo que yo no lo digo, que no es que el pastor se lo inventó. No, hermanos, esto es algo que está bien escrito en la palabra del Señor. Y esto es algo, hermanos, que no nos debe de sorprender, ya que el Señor nos dejó muy claro tantas advertencias acerca de ellos. Mateo 13, vamos a Mateo inmediatamente, hermanos. Mateo 13, 22. Dice la palabra del Señor así. Mateo 13, 22 y 23, ¿lo tenemos? Amén. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho todo antes. ¿Es lo que dice su Biblia? ¿O nomás en la mía dice? No. ¿Estás leyendo otro? Marcos. Les dije Mateo, ¿verdad? Marcos. Yo lo estoy leyendo, pero yo lo tengo en Marcos. Pues otros estamos. Marcos 13. Hermanos, ¿por qué no me dicen no es? Pues porque Marcos 13, 22 y 23. Porque se levantarán falsos cristos. ¿Lo tenemos? Amén. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Como les dije, existen muchas personas en este mundo, hermanos, que aparentan ser una cosa, pero no lo son,
que aparentan ser de Dios pero no lo son, personas que se disfrazan con máscaras de religión, personas, hermanos, que se arman de palabras seductoras, personas que no obran para Dios, sino obran en contra de Dios. Y muchos de nosotros, como que decimos ser hijos de Dios, estamos actuando de la misma manera que esas personas que el Señor mismo nos advirtió, que pensamos que estamos trabajando para Dios, pero muchos de nosotros somos piedras de tropiezo para las personas en los caminos de Dios. Y pensamos que sabemos, y pensamos que tenemos a Dios. Y muchos de nosotros con nuestra lengua, ¿cuántas veces no hemos dejado que nuestra lengua empiece a actuar y se van personas de este lugar? Personas que se van, personas que hacemos tropezar, personas que caen, hermanos, porque nosotros aparentemente somos de Dios y somos de vuestro padre, el diablo. En Mateo, hermanos, 7, ahora sí es Mateo. Mateo 7. Mateo 7. Ahora sí es Mateo 15. Mateo 7, 15. Dice, ¿lo tenemos? Amén. Guardaos. Dice la palabra del Señor así. Amén. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora deseo, hermanos, detenerme aquí por un breve momento y hacer una aclaración. No quiero que nadie malinterpreta lo que les he dicho hasta ahora. Sé de lo que estoy hablando, hermanos, acerca del discernimiento. Pero quiero que quede bien claro que yo no estoy diciendo que nosotros estamos llamados a juzgar, por si quieren malinterpretarlo. Nosotros no estamos llamados a juzgar a nadie ni a condenar a nadie. Ninguno de nosotros, hermanos, somos dignos de juzgar a nadie y mucho menos de condenar a nadie. Solo existe un juez, y que ese juez es perfecto, y su nombre es Jesucristo. Pero lo que sí le estoy diciendo, hermano, es que nosotros no podemos confiar o aceptar todo lo que vemos o todo lo que escuchamos. Por allá en Juan hay un versículo a mí hermosísimo que me gusta, en primera de Juan 4, no recuerdo la cita bíblica perfectamente, pero por allá en Juan, en primera de Juan, estoy seguro que es primera de Juan, dice que nosotros debemos de prestar atención, que nosotros debemos discernir si el espíritu que habla es de Dios o si el espíritu que habla es de Satanás. Nosotros debemos, hermanos, de discernir las cosas verdaderamente. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu. Hermanos, nosotros debemos de ser astutos, y el Señor nos equipó con el discernimiento para poder discernir si aquella persona que está hablando, si aquella persona que viene a hablarnos verdaderamente proviene de Dios o proviene de Satanás, o es un lobo rapaz vestido de oveja. Y dice la palabra del Señor así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, hermano, en esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Amados, probad si el espíritu del que está hablando es de Dios. Tenemos el discernimiento, y nosotros debemos de probar, hermanos, si lo que estamos escuchando, si lo que estamos viendo verdaderamente es de Dios. Hay predicadores, hermanos, buenísimos,
están siendo usados por Satanás. Son de Satanás. En realidad, hermanos, solo existen dos maneras que nosotros podemos distinguir entre un lobo rapaz y un verdadero siervo de Dios. Solo existen dos maneras que podremos evitar ser engañados. De la única manera que nosotros podemos evitar, hermanos, ser engañados, el primero es confirmando lo que escuchamos con la palabra de Dios. Gálatas. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros lo tenemos. Gálatas está después de Corintios, antes de Efesios. Lo tenemos. Dice la palabra del Señor así. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos escuchado, sea anatema. Y segundo, observemos cuidadosamente el fruto producido por la persona. Nosotros, y yo siempre les he dicho lo que queda bien reflejado en Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. Si una persona viene y nos habla acerca de la palabra de Dios, hermanos, pero da totalmente otros frutos, hermanos, no escuchemos a ese lobo rapaz. Escuchemos, escudriñemos la palabra del Señor. En otras palabras, aunque nuestra impresión sea buena, aunque la apariencia de un individuo o un grupo sea buena, hermanos, como verdaderos cristianos que somos nosotros, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Muchos dirán, hermanos, que esto es algo que pone al cristiano en una gran desventaja. Y la razón, siendo que Dios no siempre nos revela las cosas de inmediato, hermano, y quizás este sea el caso, aunque no siempre es así, pero siempre aún esté fuera del caso de algo que sí podemos nosotros estar seguros, es que tarde o temprano Dios nos revelará lo que tenemos que saber cada uno de nosotros. En Lucas 12:3, hermanos, dice la palabra del Señor así. Si quiere buscarlo, si no lo busque, dice: por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Pero para poder recibir revelación y convicción de las cosas, hermanos, tenemos que estar atentos nosotros a su palabra. No simplemente oír, sino que tenemos nosotros que escuchar. Tenemos que escuchar, porque una vida de santidad, hermano, solo empieza con un buen entendimiento de la palabra de Dios. Y si usted no tiene, hermanos, si usted no escucha la verdaderamente palabra de Dios, usted jamás podrá llegar a ponerse aquí en el altar o alzar sus manos santas, hermanos, porque siempre, escúchelo bien, siempre la santidad empieza con un buen entendimiento de la palabra de nuestro Señor. Y si nosotros queremos santificarnos, debemos de aprender a escuchar la voz de nuestro Señor, y que Él sea el que nos hable a través de su palabra, que Él sea el que nos hable a través de aquel siervo, siempre y cuando vaya de acuerdo a la palabra de nuestro Señor. Amén. Tenemos que escuchar, porque para vivir dentro de la voluntad de Dios tenemos que conocerla. Si usted quiere vivir dentro de la voluntad de Dios, si usted quiere hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor, usted tiene que conocer a nuestro Señor. Si usted no pasa tiempo con nuestro Señor, si usted no conoce la palabra de nuestro Dios, ¿cómo va a hacer la voluntad de nuestro Señor, que nos manda y nos dice en su palabra, solamente en su palabra? Si usted no lee su Biblia, si usted no se congrega, si solamente usted es cristiano del domingo, usted no es cristiano.
Amén. Porque debemos pasar tiempo en la palabra de nuestro Señor y conocer a nuestro Señor para poder hacer su voluntad, para poder ser la luz del mundo, para poder reflejar que nosotros vivimos en la luz y que estamos reflejando que nosotros estamos brillando en medio de las tinieblas. Pero necesitamos pasar tiempo conociendo a nuestro Señor. Esto es algo que solamente nosotros lo logramos y lo vamos a lograr, hermanos, con un buen entendimiento de la palabra de nuestro Señor. Si nosotros no entendemos la palabra del Señor, es porque no pasamos tiempo con nuestro Señor. Si no sabemos o no conocemos la palabra del Señor, es porque no pasamos tiempo en las cosas de nuestro Señor. ¿Qué nos dice la misma palabra del Señor? Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios para que el Señor le dé entendimiento y le dé la palabra que Él necesita darle para que usted pueda comprenderla. Porque toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir y para exhortar. Pero ese versículo no nos gusta. Es más, ni lo conocemos. ¿Dónde está ese versículo? No lo conocemos. ¿Por qué? Porque no pasamos tiempo con nuestro Señor. Porque nos cuesta pasar tiempo con nuestro Dios. Lo digo, hermanos, porque como verdaderos cristianos, nosotros no estamos llamados a compartir con el mundo. Nosotros no estamos llamados a ser cómplices de doctrinas inspiradas por demonios y rituales religiosos. Nosotros estamos llamados para ser la luz y la sal de la tierra. Nosotros estamos llamados para santificarnos día con día y serle agradable a aquel que nos llamó, a aquel que nos rescató de las tinieblas para que pudiéramos brillar en el mundo. Fijémonos bien de un detalle. Romanos 12:2 dice la palabra del Señor así, hermanos. Romanos 12:2. No os conforméis. Lo tenemos. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos transformarnos deseando cada día más las cosas de nuestro Señor. Esto aquí, hermanos, es de suma importancia, ya que de la manera que el mundo ve las cosas es muy diferente a la manera que Dios mira las cosas, que dice la palabra del Señor: no te conformes a este mundo. Muchos de nosotros, porque tenemos un buen trabajo, porque tenemos una buena casa, pensamos que no necesitamos de Dios. Es cuando más necesita usted de Dios. Cuando están nuestros hijos casados, pensamos que ya no necesitamos de Dios. O cuando están nuestros hijos pequeños, pensamos que no necesitamos de Dios. Es cuando más necesitamos de Dios para instruir a nuestros hijos en los caminos de nuestro Señor, para instruir a nuestros nietos, para orar por nuestros hijos y que no se desvíen y se vayan por caminos de perdición. Es cuando más necesitamos y debemos de transformarnos y no conformarnos con lo que ya tenemos, no conformarnos con este siglo, sino que transformándonos en medio de la renovación de vuestro entendimiento, conociendo más y más a Dios para hacer lo que Él manda, como dice en su santa palabra, hacer la voluntad de nuestro Señor. Pero ya comí el domingo, pastor. Ya no necesito el miércoles, ni martes, ni ningún día. Ya comí el domingo. Ya tengo con esa regañada para toda la semana. Vaya a la palabra de nuestro Señor. Métase, transfórmese, porque el Señor es el único que lo va a transformar, porque el Señor es el único que le va a dar, el Señor es el único que le va a decir cómo es que quiere y qué es lo que espera de cada uno de nosotros. Digo porque la realidad es que pensamientos positivos, hermanos, no producirán bendición.
Hay pensamientos productivos que no te van a producir bendición. Ay, pastor, es que yo creo que así, eso no te va a producir bendición. Ay, pastor, pero es que si yo le hago así, no te va a traer bendición. Pero una vida de santidad sí te va a traer bendición. Pensamientos positivos no resuelven absolutamente nada. Pensamientos positivos no resuelven ningún problema, pero una oración completamente resuelve ese problema. Pensamientos positivos no te acercan a Dios. Es que si yo pienso que me acerco por este lado, eso no te va a acercar a Dios. Lo que te va a acercar a Dios es un verdadero arrepentimiento y que vengas y te entregues a los pies de nuestro Señor. Eso es lo que te va a acercar a Dios. Un verdadero arrepentimiento en tu corazón para que puedas acercarte a Él. Dice que nosotros nos acerquemos confiadamente a Él con un verdadero arrepentimiento para que Él se acerque a nosotros. Nosotros queremos recibir la bendición de Dios, pues acércate confiadamente a Dios con un verdadero arrepentimiento y ponerte a los pies de nuestro Señor. Amén. Y para todos aquellos hermanos que están en busca de prosperidad, deseo que quede bien claro. Deseo que quede bien claro, y con esto voy a terminar, que el dinero no es lo que Dios espera que tú le entregues. El dinero Dios lo tiene. Él es el dueño. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él tiene todo el dinero, y el dinero que tienes tú le pertenece también a Dios. Y el dinero que vas a agarrar mañana también le pertenece a Dios. Él no necesita tu dinero. Él no necesita que tú le entregues un dinero a la iglesia. Él no necesita, hermanos, que le entregues tus propiedades. Lo único que espera el Señor que le entregues es un corazón arrepentido y en obediencia agradable a la santidad de nuestro Señor. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Cómo estás buscando las cosas de Dios? ¿Cómo es que te estás acercando a Dios? ¿Cómo es que quieres agradarle a ese Dios? A esas personas evita los que te quieren alejar de Dios. A esas personas evita los que te quieren jalar al mundo. A esas personas evita los que te ofrecen un cigarro, los que te ofrecen una bebida. A esas personas evita. Acércate más a Dios confiadamente para que Él pueda acercarse a ti. Amén. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor. Padre, aquí estamos, Señor, delante de ti, Padre. Señor, en esta tarde nos has hablado, Señor, porque no nos acercamos confiadamente en ti, Señor. Nos acercamos, Señor, dudando que tú no puedes hacer las cosas. Nos acercamos, Señor, solamente cuando tenemos necesidad. Nos acercamos, Señor, cuando mi matrimonio está deshecho, Señor. Nos acercamos, Señor, cuando nuestros hijos están en perdición. Nos acercamos, Señor, cuando ya no podemos, Padre. Nos acercamos, Señor, cuando tenemos ese problema, Señor, encima. Hermano, hermana, si tú no tienes problemas, si tus hijos todavía están aquí contigo, si todavía tienes un matrimonio, si todavía tienes a tus hijos en sujeción, vente, acércate confiadamente a Dios. No esperes, hermano, hermana, a que tengas ese problema
No te esperes a que tu hijo esté en la cárcel. No te esperes a que tengas una enfermedad. No te esperes a que tu matrimonio esté deshecho, que no tenga remedio. Hoy es el día que te puedes acercar confiadamente a Dios, para que Él se pueda acercar a ti. Hoy es el día que el Señor quiere que vengas y te postres hasta ante su altar, para que Él se acerque y pueda resolver esos matrimonios venideros, esos matrimonios que se van al futuro van a tener problemas. Él quiere evitar ese problema que vas a enfrentar tú. Él quiere estar contigo, pero Él quiere que tú primeramente te acerques confiadamente a Él. Evita esos malos comentarios, evita esas malas amistades, evita lo que no te lleva a la presencia de Dios. Evita a Satanás, porque Él te habla, te está susurrando al oído que no debes de pararte de tu lugar y acercarte a nuestro Señor. Hoy es el día que el Señor quiere acercarte a ti. Hoy es el día que el Señor quiere que salgas con Él de la mano victorioso. Hoy es el día que el Señor quiere bendecirte, pero está en ti si tú quieres acercarte confiadamente, creyendo que Dios te va a bendecir, creyendo que Dios te va a sustentar, creyendo que Dios va a sanarte, creyendo que Dios te va a dar lo que necesitas, creyendo que Dios te va a dar esa sabiduría, creyendo que Dios va a estar de tu lado. Hermano, hermana, tú solo no puedes, no lo puedes, pero con Cristo todo lo puedo. Con Cristo todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sin Cristo no eres nada, hermano. No eres nada, hermana. Por muchas fuerzas que tengas ahora, tú no eres nada. Evita a Satanás que te diga que tú puedes lograr las cosas, que tú puedes sacar las cosas adelante. Evítalo y ponte en las manos de nuestro Señor. Ponte a cuentas con nuestro Dios, para que el Señor pueda hacer la obra en tu vida.